Estimados aprendices, bienvenidos a la explicación del material How often do you study English? En esta segunda actividad de aprendizaje del programa de formación English That Works One, usted aprenderá sobre rutinas, adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo, perdón, y la pronunciación de los sustantivos en plural. Esta última parte pues no le vamos a hacer como mucho énfasis, pero vamos a explicar sobre todo la parte de las daily routines and time expressions y los adverbios de frecuencia. Para hacer esta explicación de daily routines and time expressions vamos a necesitar de la explicación del verbo en presente simple. Entonces es muy importante que pongamos mucho cuidado en esa explicación. Entonces, daily routines and time expressions. Um, Nosotros tenemos varios trabajos para hacer respecto a tipos de rutinas. A rutinas, por ejemplo, la primera se llama daily routines. Tenemos necesidad de hacer una grabación sobre las rutinas diarias de nosotros. En la segunda evidencia tenemos una actividad llamada My Day, que es interactiva. En ese caso también necesitamos trabajar las rutinas y para la segunda parte, digamos, de estas evidencias, tenemos el uso del presente simple. En la evidencia My Ideal Self y también en la evidencia World Difference and Similarities, necesitamos conocer la explicación de cómo se usa el presente simple y en el caso de la evidencia My Ideal Self, también de los adverbios de frecuencia, pero en la última, donde es una grabación, un audio, debemos conocer cómo se usa el presente simple cuando es con una persona en singular, la tercera persona del singular, puntualmente, y cómo se utiliza con las otras personas. Entonces vamos a ir a Daily Routines en el material. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Aquí hablamos de expresar rutinas diarias. Hay algunas preguntas relacionadas con ellas. Dice, cuando hablamos de rutinas diarias nos referimos a las actividades que las personas hacen con frecuencia, actividades que son parte de su diario vivir. Por ejemplo, tomar una ducha, desayunar, son actividades que la mayoría de las personas hacen a diario. En el nivel principiante se familiarizó con el presente simple. En este caso el presente simple lo vamos a repasar. El presente simple es una herramienta muy útil cuando queremos hablar de nuestras rutinas o de las rutinas de alguien más. Entonces, les decía ahorita que para la evidencia a World Difference necesitamos el uso del presente simple, pero también vamos a utilizar rutinas, ya que el contenido de esta unidad está muy entrelazado en la temática. Bueno, entonces vamos a mirar a ver acá, presente simple. Recordemos cómo se utilizan las estructuras de los diferentes enunciados utilizando presente simple. Estas son las estructuras de la interrogativa. Ese sería do you work, sería la pregunta de sí y no. Do you work? ¿Tú trabajas? Y la pregunta de respuesta cerrada sería where do you work? Do you work es una respuesta, perdón, esta la dije al contrario. Do you work es una respuesta cerrada, simplemente se dice sí o no. Pero where do you work es una respuesta abierta porque se debe decir dónde se trabaja y para todos es diferente, la respuesta es diferente para todos. Entonces, normalmente para hacer la pregunta, normalmente para preguntar se utiliza un adverbio de pregunta al comienzo, word, luego el auxiliar que siempre va a ser do, y luego, bueno, siempre do va a ser do, pero hay veces que tiene la forma das y muchas veces en la forma do. El sujeto y el verbo. Y al final se coloca el question mark. Entonces es una oración afirmativa que al comienzo tiene este, unas índices o unas palabras que indican que es una pregunta y al final tienen el signo de interrogación, que es otro signo de que es una pregunta. Las formas negativas del verbo en presente simple sería yo no trabajo todos los días. I don't work every day o I
do not work every day. Y para la afirmativa simplemente sería el sujeto I, el verbo work every day. I work every day. I don't work every day. I don't work every day. I work every day. Y la pregunta es, ¿do you work? ¿O do you work every day? ¿O where do you work? ¿O where do you work every day? Bien, entonces aquí, este es un vocabulario muy importante que debemos tener en cuenta para hacer la primera evidencia, la llamada daily routines. Y son todas estas rutinas que aparecen aquí. Aquí aparecen en forma de imagen, pero más abajo van a estar los verbos escritos. Entonces, get up, está get up, take a shower, brush teeth, brush my teeth, flush my teeth, shave, get dressed, wash my face, put on makeup, brush my hair, comb my hair, make the bed, get undressed, take a bath, go to bed, go to sleep or sleep, make breakfast, make a lunch, cook dinner, make dinner, eat breakfast, eat lunch, have lunch, eat dinner, have dinner. ¿Okay? En inglés, desayunar puede ser eat breakfast o también se puede decir have breakfast. Almorzar se puede decir eat lunch o have lunch. Eat dinner es cenar y have dinner también es cenar. Entonces, no están unidas, pero aparece no está el significado en español, pero aparece la imagen. ¿Okay? Aquí hay otras rutinas adicionales como clean the apartment o clean the house, sweep the floor, dust, vacuum, wash the dishes, do the laundry, iron, feed the baby, feed the cat, walk the dog, watch TV, listen to the radio, listen to music, read, play basketball, play the guitar, practice the piano, study, exercise. Ya tenemos el vocabulario necesario. Ahora podemos encontrar aquí unas expresiones de preposición. Son preposiciones, son at, on y in. ¿Ok? Entonces, at normalmente se utiliza con las horas o con partes del día muy específicas. Por ejemplo, decimos at noon, at midnight, at night. O las horas, por ejemplo, at 7:30. Y está ahí un ejemplo acá. I wake up at 7:30. I eat lunch at noon. It gets dark at night. Entonces esos son para tiempos, sobre todo horas, pero para horas del día o tiempos del día que tienen un nombre especial, por ejemplo, el mediodía, la medianoche, la noche. ¿Ok? Bueno, está el dates, está el on que se utiliza para fechas como dates. On October 6 para días de la semana, por ejemplo, on Friday. Para el fin de semana, on weekends. Para días de la semana, on weekdays. Entonces, por ejemplo, decimos I go to the university on Fridays. She sees her parents on weekends. Entonces, estas son para fechas, para días de la semana, para días del fin de semana, para básicamente para esos tres. O sea, para días muy puntuales. El octubre 6 es un solo día, el viernes es un solo día. El fin de semana pues, son a veces 2 días, pero muchas veces puede ser simplemente el domingo. Los días de la semana, el viernes, el sábado, como vimos acá, un Friday. Y tenemos aparte de at y de on, tenemos otra preposición que es in. In se utiliza para años, por ejemplo. In 1974, para meses, por ejemplo, in August, para hablar de otras partes del día muy específicas, en este caso in the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces también se utiliza para las temporadas in summer, in winter y así por el estilo. Entonces los ejemplos. He got married in 1974. We vacation in August.
Yo por acá tenía otros. Por ejemplo, aquí yo tenía que para... He utilizado las tres preposiciones. Por ejemplo, I get up at 6 a.m. Yo me levanto a las 6 de la mañana. I go to gym on Fridays. Yo voy al gimnasio los viernes. Mm, para on, el día de Navidad. I go to my parents' house on Christmas Day. I go to vacation in summer. I got hired in 1999. Ok, bueno, esta la vamos a dejar por aquí. Bueno, entonces, yo miro por acá. Sí, señor. Esta la dejamos así. Estas son las tres preposiciones. At, por ejemplo, para las horas. On, para días puntuales, como los viernes o el día de Navidad. In, para años, como aquí. O para tiempos, para temporadas. Y también puede decir in August. Por ejemplo, como les decían ahorita, I mm, vamos a poner una diferente. My birthday is in August. ¿Ok? En este caso, in August. ¿Ok? At, on, otra vez on, in, in, in. Por ejemplo, para decir la noche, yo puedo decir em, at I study at night. ¿Ok? Normalmente se utiliza la palabra at para night. Yo puedo utilizar el in para, para la noche también, pero en la forma de evening. I study in the evening. Ok, ok. Bien, vamos a continuar con el material. Aquí hay ejemplos de lo que se refiere el on, el in y el at. Vamos a pasar a otra parte del material que se llama los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency son palabras que dicen cuando yo hago una cosa. Por ejemplo, siempre, normalmente, frecuentemente o a menudo, a veces, ocasionalmente, raramente, rara vez, casi nunca y nunca. Entonces, normalmente estos adverbios de frecuencia que acabo de mencionar son nunca, casi nunca, raramente, rara vez, ocasionalmente, a veces, etcétera, etcétera. Todos los de esta columna tienen una posición. Normalmente van después del sujeto y antes del verbo. They always go to bed early. Ellos siempre se van a acostar temprano. ¿Ok? Aquí hay explicaciones de cómo se utilizan, pero yo le voy a explicar sobre todo la posición. En esta la vamos a dejar por acá. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que, que nosotros tenemos un trabajo que hacer con las preposiciones de lugar, con las preposiciones de, perdón, con los adverbios de frecuencia. Las adverbios de frecuencia los vamos a utilizar en una
actividad que se llama My Ideal Self. My Ideal Self se refiere a lo que hace mi yo ideal. Entonces nos dicen que debemos tener en cuenta qué hace mi yo ideal para ser mejor. Entonces mi yo ideal o mi ser ideal, my ideal self never lies. Entonces miren que está, la palabra never está donde dijimos que debería estar. Está después del verbo, del sujeto. Miren, vamos a ver. El sujeto es my ideal self. Entonces ese es el sujeto. Y el verbo de frecuencia va después del sujeto y antes del verbo. Mi ser ideal nunca miente. El verbo mentir en este caso lleva una pequeña, un pequeño apéndice que es la letra S. Y ustedes van a ver que en todos los verbos de frecuencia que habla de my ideal self, los verbos de frecuencia, no, los verbos van a llevar siempre un agregado. Never drinks, always gets up, seldom gets angry, forgets. Entonces en este caso ese agregado se le da a todos los verbos cuando el sujeto es un él o una ella. Como mi ser ideal es un él o una ella, entonces el verbo lleva ese. Miren por acá. Entonces llevamos dos puntos acá. Llevamos la posición del adverbio de frecuencia después del sujeto, antes del verbo. Y llevamos que cuando el sujeto es un él o una ella, o sea, y también un ello, es por ejemplo she, una ella, un he o un it, un ella, un él o un ello. El verbo lleva una S. Mire que aquí lleva la S, aquí lleva la S, aquí lleva la S, aquí lleva la S, aquí lleva la S. Entonces vamos a ir a una página. En esta página encontramos la teoría del verbo en presente simple. Dice: el presente simple es el tiempo verbal más sencillo e importante de la lengua inglesa. En esta lección vamos a explicar cómo se forma y cuándo se usa. Entonces, esta lección está en inglesencillo.com. De inglesencillo.com /inclinada presente guión simple. Ahí está esa sesión de explicación del presente simple. Entonces el presente simple dice que se utiliza para cosas que nosotros hacemos común y corriente, o sea, algo que hacemos todos los días, que ahorita estamos explicando. Entonces levantarse, bañarse, cantar, bailar, todas esas cosas que uno puede hacer en el presente, en un presente simple, que nosotros podemos hacer cotidianamente o que se pueden hacer en el presente, que son posibles de hacer, se hacen en el presente simple. Entonces, los verbos en el presente simple tienen dos conjugaciones. Una que no tiene la letra S, como por ejemplo I, you, we, you y they. Miren que el verbo no tiene S. Y otra conjugación que sí lleva S, como les decía, cuando usa un él, una ella o un ello. ¿Ok? Entonces eso es algo para tener en cuenta.